¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. HVO100. Quédate con este nombre porque es posible que en los próximos tiempos vayas a oír hablar mucho de él. ¿Y qué es esto? Pues es un nuevo tipo de combustible, bueno, no, es un combustible que ya venía existiendo desde hace unos años, pero que es posible que coja bastante fuerza en los próximos. Y de hecho, como suele ocurrir con estas cosas, como ocurrió en el pasado con el automóvil eléctrico, con Tesla, o como ha ocurrido actualmente con los combustibles sintéticos con Porsche, que sea un fabricante el que ponga en órbita para la mayoría de las personas, de los mundanos, esta tecnología. Se trata ni más ni menos de un nuevo tipo de combustible diésel, que no es un combustible sintético, no es un combustible biológico, sino que es todo lo contrario, y que te voy a contar con todo lujo de detalles en este vídeo. Quédate conmigo, que vamos a arrancar y vamos a ver si es interesante. ¿Buscando coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. Bueno, como os comentaba, se llama HVO100. ¿De dónde sale este nombre? HVO significa Hydro Treated Vegetable Oil, o sea, aceite tratado con hidrógeno y de origen vegetal. Y 100 significa que es la disolución al 100%, o sea que es 100% aceites de origen biológico, de base biológica, tratados con hidrógeno. Eso es ni más ni menos el HVO100 y lo que lo hace tan especial y diferente, porque parte de biocombustibles, pero tiene una parte también de combustible sintético. ¿Y de combustible sintético qué parte tiene? Bueno, pues básicamente simplemente es que se utiliza hidrógeno, se produce hidrógeno para mezclarlo mediante distintos procesos químicos y de presión con aceites, como digo, con combustibles de base 100% vegetal, es decir, de la agricultura. Este es un tipo de combustible que ya lleva un tiempo vendiéndose y va evolucionando y avanzando, especialmente en los países nórdicos, y que ha ido calando hacia el sur, hasta Bélgica creo que se vende este biocombustible de tratamiento sintético, como digo, y hay una empresa principalmente en el mundo que lo fabrica, que es una compañía finlandesa llamada Neste. Y lo que pretenden con este tipo de combustible a la carta de laboratorio es, probablemente en su origen, eliminar todos de los importantes problemas que tienen los combustibles puramente biológicos, el biofuel, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis que cuando vamos a las gasolineras, en este canal os lo hemos explicado mucho, ya estamos echando combustible bio, combustible procedente de la agricultura, en un porcentaje determinado de lo que entra en el surtidor y entra en nuestro depósito definitivamente. Ahora mismo se llama B7 y esto va a ir subiendo hasta el B10, es decir que de todo el diésel que echamos en nuestro vehículo, de todo el gasóleo, un 10% dentro de no tanto va a ser directamente procedente de la agricultura. Yo os he contado en este canal igualmente como esto, en parte, es uno de los pequeños motivos por los que los combustibles han subido en los últimos tiempos. Un 10% de combustible vegetal, si se compra más caro que el tradicional, pues acaba encareciendo un poco el precio. Pero lo importante y lo llamativo, si os habéis fijado, tenéis cierta experiencia en todos estos años pasados en los que el diésel era el rey, cuando tú abrías la tapa del depósito de combustible de tu coche, aparecía una leyenda ahí que decía no apto para biocombustibles. La mayoría de los sistemas de los automóviles diésel de alta presión, cuando llegan a determinados niveles de rendimiento y de presión, recomiendan no echar biodiesel en más cantidad de la que está aceptada y acordada por la Unión Europea, según las normas UNE, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los biocombustibles tienen un problema muy importante precisamente por el hecho de ser bio, por el nivel de humedad que tienen, son higroscópicos, e igualmente también todo lo que implican los procesos químicos que se producen en el interior de estos aceites que se han extraído de la agricultura. Y hay una cosa que son los FAMES, que no vamos a entrar ahora aquí en detalle a hablar de qué es, pero es una de las cosas que provocan mayores problemas a largo plazo si utilizas combustibles sintéticos. Son los denominados ésteres metílicos de ácidos grasos. O dicho en román paladino, simple y llanamente, un sistema que no solamente debido a que, como digo, hay mucha humedad en el combustible, igualmente también puede producir la propagación de todo tipo de bacterias, cosa que ya pasa en los diésel convencionales, en estos más que acaben corroyendo y acaben fastidiando los conductos de admisión, los conductos de inyección de los automóviles, y por eso trabajar con biocombustibles a gran escala para las mecánicas de los automóviles no es positivo. Y luego podríamos hablar también del medio ambiente. Pero este aquí que a estos señores les ocurre, oye, vamos a crear un diésel que mejore y que elimine todas las desventajas que tiene el B100, lo que sería el biodiesel al 100%, que también en algunos países se puede comprar, y de hecho en estados como Francia está fuertemente subvencionado por el Estado que tú compres etanol o compres biodiesel procedente de la agricultura local, de la agricultura nacional.
Y este HVO100 efectivamente lo que hace ni más ni menos es desarrollar un proceso, como digo, con química y presión en el que está presente el hidrógeno. Si recordáis, en este canal hemos hablado mucho de los combustibles sintéticos. Bueno, pues esto es una mezcla entre combustible sintético, puesto que estamos agregando hidrógeno, como digo, y estamos agregando también un combustible bio. ¿De dónde sale el combustible bio? Pues sale primero, como digo, de la agricultura, de todos los aceites que se recolectan en la agricultura, y en segundo lugar de las mezclas de aceites reciclados de cocina y de cualquier otro tipo de actividad que permita disponer de un aceite con una capacidad calórica suficiente, lógicamente después de haber pasado todos unos procesos de filtrado y una serie de procesos químicos e industriales para garantizar su pureza y garantizar su rendimiento. ¿Y cuál es el rendimiento que tienen estos aceites? Pues el rendimiento es espectacular, la verdad, porque este HVO100 promete unas emisiones de CO2 de un 90% menos que los combustibles fósiles. ¿Y esto por qué? Bueno, porque cuando estás tratando con biocombustibles se considera que todo el ciclo vital de la planta, que ha estado absorbiendo CO2, es el que luego tú emites utilizándola, con lo cual se compensa, se neutraliza. Así que ese 10% que queda de emisiones de CO2 vendría resultado del proceso industrial y de las pérdidas energéticas que hay en el mismo hasta producir este componente. Pero es que además, y esto es muy interesante, como es un combustible de origen vegetal y es un combustible al que se le añade hidrógeno, está libre de muchos de los problemas que tienen los combustibles fósiles, como por ejemplo los azufres, que son tan corrosivos y tan nocivos para el medio ambiente, e igualmente también la combustión de este tipo de combustible es mucho más limpio y se anuncia hasta una reducción de un 30% en los óxidos de nitrógeno. Total, resultado, que tenemos un tipo de combustible que sobrepasa con creces, que es lo que se pide a una combustión interna, y con lo cual empieza a haber un debate muy importante sobre si este tipo de combustibles sintéticos pueden formar parte de la solución para el futuro. Y la solución para el futuro, para empezar, debería de empezar, valga la redundancia, por los vehículos pesados, por los vehículos industriales, que son los que con diferencia más emisiones lanzan a la atmósfera. Y eso es lo que han hecho muchos fabricantes de camión, que han probado ya de una manera exitosa este combustible que es compatible con cualquier tipo de mecánica diésel. Seguramente te estarás preguntando si puedes poner este tipo de combustible en tu coche. Bueno, pues sí puedes ponerlo teóricamente, pero en los automóviles modernos, en los automóviles que utilizamos hoy en día, lo más probable es que acabaras, si utilizaras solamente HVO100, teniendo un mensaje de fallo de error en tu automóvil, además de problemas de rendimiento en el coche, furgoneta o lo que tengas. ¿Y eso por qué? Bueno, pues básicamente porque este es un producto que, al igual que le pasa con el etanol, no tiene tanta densidad energética, pero tiene un cetato superior, tiene un C aproximadamente de 80. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que necesitas más caudal de combustible para llegar a un rendimiento idéntico al de un automóvil diésel convencional, con lo cual tienes que hacer unas pequeñas modificaciones en el sistema de alimentación del vehículo y que la electrónica del vehículo reconozca este combustible diésel para poderlo inyectar en las cantidades apropiadas. Por lo demás, no existe ningún tipo de cambio, diferencia o incompatibilidad. De hecho, el HVO100 se puede mezclar con los combustibles tradicionales igualmente, siempre y cuando lleguemos a unos niveles que estén dentro de las normativas estandarizadas de los combustibles. Pero hete aquí que de repente aparece de nuevo un fabricante japonés, no podía ser de otra manera, como Toyota, y anuncia que a partir del año 2023 los Toyota Hilux y los Toyota Land Cruiser que se vayan a vender en Europa van a ser compatibles con este tipo de combustible al 100%, es decir, que van a llevar una pequeña modificación en sus sistemas de alimentación, como te digo, para que puedas utilizar HVO100 sin ningún tipo de problema. ¿Os acordáis? Hace muchos años ya, hace unos cuantos, cuando empezaron a salir, especialmente en Suecia, automóviles que eran compatibles con etanol E85, normalmente en algunos casos E100. Eran coches de gasolina que estaban preparados igualmente para poder funcionar con alcohol, con etanol, ¿no? O como los automóviles de GLP que hay hoy en día, que pueden funcionar indistintamente con gasolina y con GLP. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, solo que en este caso sería como el caso del etanol, es decir, un caso en el que ni siquiera tienes que añadir un sistema de alimentación distinto, porque con lo que tiene el coche le basta, como digo, simplemente regular el caudal de las bombas para poder inyectar el combustible preciso y exacto que necesita un tipo de combustible sintético que no tiene las dinámicas de densidad del tradicional, y ya está. Es mucho menos corrosivo, se forman muchas menos bacterias y por lo tanto también se supone que es más amigable para las mecánicas diésel y sobre todo y por encima de todo es mucho más amigable de cara al tubo de escape hacia afuera.
Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Desde luego la promesa es muy potente y muy interesante. Como digo, hay un gran fabricante que está en Finlandia en pero la previsión es que el HVO100 no pare de crecer en los próximos años y de hecho en España, Repsol ya estaba trabajando para en el año 2023 tener la primera planta de HVO100 en España. Desgraciadamente, hasta donde yo sé, a día de hoy no podemos todavía repostar este combustible en España, pero en Europa ya hay como unas 1000 gasolineras, como digo, en la Europa del Norte y también en Europa Central, en las que se puede repostar este tipo de combustible del que se están aprovechando principalmente y llanamente los transportistas y los camioneros, cuyos motores son los primeros que se han empezado a adaptar a esta tecnología de combustible. Bueno, y el resultado de todos estos procesos, como digo, son unas parafinas que cumplen con la normativa EN, o sea, es un combustible 100% seguro. ¿Y cuál es la parte menos bonita o menos interesante de todo esto? Bueno, pues yo veo esencialmente que, como le pasa a la mayoría de tecnologías de propulsión, de acumulación de energía, si se masifica, si esto se hace muy popular, pues probablemente vamos a tener un problema. De momento, con la poca, entre comillas, producción que hay, su coste es solamente un 20% superior al coste del gasoil convencional. Es un poco más caro, pero tened en cuenta, como os digo, que la producción es muy corta, es muy limitada, o sea que perfectamente en el futuro podríamos ver un precio que se parecería mucho al del tradicional diésel. Esto es muy interesante y curioso porque hace unos días en el canal publiqué un vídeo en el que hablaba, el vídeo en el que decía que en la Unión Europea no se enteran, y os contaba que lógicamente los combustibles sintéticos hoy en día están disparados de precio, las gasolinas sintéticas, pero evidentemente hace falta un escalado industrial y hace falta unos niveles de producción para que el precio empiece a reducirse y la tecnología se masifique y se vaya introduciendo en el mercado, ¿no? Y os hablaba del límite de que es perfectamente factible llegar a los 2 euros como tenemos ahora en precio de combustible. Bueno, pues unos días después de haber dicho esto en el canal, resulta que salta Oliver Blume, el CEO de Porsche, que ahora lo va a ser de todo el grupo Volkswagen, diciendo que él ve perfectamente factible en el año 2035 tener combustible sintético basado en gasolina en el año 2035 a 2 euros, 2 dólares el litro, lo cual sería un precio normal para esos tiempos. Así que sí, es perfectamente factible. ¿El problema cuál es? El problema de este combustible básicamente es que la base, valga la redundancia, es una base natural, biológica, orgánica. Esto implica que requiere un montón de trabajo de agricultura y que el espacio agrícola, los terrenos, son limitados. E igualmente también que para hacer crecer este tipo de plantas, si quieres aumentar la producción porque se empieza a consumir en masa esto, de momento tiramos de excedentes y de reciclaje. Por decirlo de alguna manera, estamos aprovechando, valorizando algo que probablemente se perdería si no o no encontraría fácil mercado. Una cosa muy distinta es que esto empieza a triunfar, empieza a tener éxito y se necesitan cada vez mayores superficies para plantar. Imagínate, dependeríamos de las cosechas de ese año, de que no haya catástrofes naturales, dependemos del gasto de un montón de dinero en productos fitosanitarios, en química, para poder tener estas plantas en buen estado y que crezcan lo más rápido posible, y toneladas y toneladas y toneladas y miles de millones de toneladas de gasoil para mover la maquinaria agrícola que tiene que cultivar estas plantas. Así que esto no es tan sencillo hacerlo a gran escala, lo que no quiere decir que en los próximos años este tipo de combustible diésel de gasoil pueda ser una solución excelente mientras se pueda mantener un equilibrio entre la producción, que hoy en día no hay ningún tipo de problema ni tope, y lo que se gasta en hacer crecer estas plantas e igualmente también lo que se obtiene, lo que se gana con las emisiones en el tubo de escape. Todo es una cuestión de equilibrios, queridos amigos, y cuando nos decantamos por una sola tecnología, sea la que sea, incluida la eléctrica, a gran escala, a escala masiva, entonces de una manera indefectible nos topamos con los grandes problemas y nos damos golpetazos con la cabeza contra la pared del supercrecimiento y de la superdemanda de un planeta que tiene más de 7.000 millones de habitantes, o por ahí va la cosa. Nada más, queridos amigos, espero que con este vídeo te haya parecido interesante. Bueno, y el año que viene, si todo va bien, pues podremos probar estos vehículos con HVO100, que además, precisamente por tener un cetato superior, ofrecen más rendimiento, se supone que aumentan un poco la potencia, probablemente también a costa de aumentar un poco el consumo de combustible. Lo veremos en su momento y os lo contaremos aquí en el canal. Espero que este vídeo os haya gustado, queridos amigos. Suscríbanse. Hasta el siguiente. Adiós.